Gloria al Señor. Hoy la palabra que tiene nuestro Dios para nuestra edificación hoy día la encontramos en Filipenses 4, del versículo 6 al verso 7. Quizá usted haya escuchado muchas veces esta palabra, pero la palabra de Dios, tienes que entender, tenemos que comprender que la palabra de Dios es como miel al paladar de nuestra alma, de nuestra vida. Y que cada vez que escuchamos un verso, así nos lo hayan repetido varias veces y nos den una enseñanza, siempre vamos a aprender algo más. Y además, hay momentos en que Dios utiliza inclusive los mismos versos que usted se sabe de memoria, que quizás nunca se ha detenido a meditar en lo que Dios quiere decirle. Y por allí quizá hayan hermanos, que los hay, hermanos afanados, desesperados, buscando una solución a sus problemas. Yo veo mucha gente pidiendo oración por muchas cosas, y pareciera como que el cristiano de hoy día no quiere llevar su propia carga. Pareciera que el cristiano de hoy día solamente quiere que otro ore por él y no dobla su propia rodilla para buscar el rostro de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús? Que él oraba muchísimo y intercedía y oraba, y era el Hijo de Dios. Y él no había una noche, el momento que él tenía de descanso lo dedicaba para orar. El descanso de él era ir a arrodillarse allí junto a una roca en el Monte de los Olivos. Esto es muy importante de tener en cuenta en nuestras vidas, porque Cristo fue un ejemplo para nosotros. ¿Por qué Cristo oraba tanto, ayunaba cuando él sentía que las cargas eran duras y que él sabía que se venía algo muy fuerte? ¿Por qué buscó el lugar del desierto, justamente en el desierto, para orar? Porque él estaba viviendo una vida que no se afanaba, pero estaba viviendo una vida en la cual iba a pasar él, su carne, su cuerpo, su vida, su espíritu. Iba a pasar por algo tremendo. ¿Y qué hacía Jesús? Él corría a orar y a ayunar. Y él sabía que en la misma prueba, estando dentro de la misma prueba, el enemigo lo iba a atacar. Como cuando le dijo que se tirara de un peñasco. ¿Ustedes qué creen que le hubiera pasado al cuerpo de Jesús? Cuando le dijo que se tirara del peñasco. Posiblemente se hubiera dañado porque Cristo estaba en la carne. Ahora, ese no era el propósito de Dios. Ni en la mente de Jesús iba a existir algo así, porque el mismo Hijo de Dios tenía la mente de Dios, pero estaba viviendo en la carne. Y como estaba viviendo en la carne, él sabía que el enemigo trataba de perseguirlo para tratar de hacerlo caer, porque el enemigo sabía que no podía con él, pero lo tentaba. ¿Por qué? Porque el enemigo es asqueroso, perdónenme la palabra, pero es que le cae bien esa frase, y él es un ser que no se cansa de desanimar al cristiano. Trataba de desanimar a Jesús. Imagínense cómo no nos va a tratar de desanimar a nosotros. Y hay poder en la sangre de Cristo. Diga, hay poder en la sangre de Cristo, me curo con su sangre. Vemos aquí que la palabra del Señor nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa, mire, escuchen esto, sobrepasa a todo entendimiento. Grande es, ¿verdad? No lo podemos comprender. Lo entendido y lo sabio que es Dios. Dice: guardará vuestros corazones, aquí hay una promesa, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el Señor. Acá nos está hablando que no nos afanemos, porque el Señor sabe que sabía que íbamos a tener afanes y llegan. Pero dice:
que no estemos afanosos, sino que sean conocidos delante de Dios, porque Dios quiere que nosotros presentemos de Dios nuestras quejas, nuestras dificultades, no importa la clase de dificultad por la cual usted esté pasando, usted la debe, usted quiere ser vencedor, usted tiene que arrodillarse usted mismo a orar, pida oración, por supuesto, yo no le digo que no, pero no se atenga a las oraciones de otro. Usted dice, el hermano quizá a Dios sí le va a escuchar él. No, porque si usted tiene un corazón contrito, humillado, escuche bien, y usted vive una vida agradable delante de Dios, Dios tiene la promesa que te va a bendecir y va a estar contigo, porque Él dice que no te va a abandonar. Y tenemos que aprender a tener esa fe, desarrollar esa fe de que Cristo no nos va a abandonar, a creer en su palabra. Y para aumentar nuestra fe tenemos que ejercitarnos en la palabra, poner en acción lo que leemos en las Escrituras. Aquí encontramos otro verso donde dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Aleluya. Desen cuenta, dice, no se inquieten por nada, más bien sean en toda ocasión con oración y ruego, con oración y ruego. Dice, presenten sus peticiones a Dios, dándole gracias, y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento cuidará de sus corazones y de sus pensamientos en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si nosotros decimos, sí, yo creí en Cristo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo le doy gracias a Dios por los alimentos, pero si no ejercitamos la fe, cuando tenemos nuestros problemas, ahí es donde ejercitamos la fe y la confianza en Cristo Jesús. Ahora, otra cosa es que debemos aprender a ser prudentes. Yo veía a alguien que decía, Dios mío, ayúdenme a orar para que Dios haga un milagro y pueda cubrir mis deudas. A veces nos endeudamos sin necesidad, por emoción. Tenemos que aprender a leer los proverbios, a ser sabios, pedirle sabiduría. En medio de la oración se le pide a Dios la fortaleza, la sabiduría. Vea, hermano, una de las cosas que usted debe pedirle muchísimo a Dios es que no lo deje ser imprudente, que le dé prudencia, que le dé entendimiento, que le dé discernimiento en las cosas, no solamente en la palabra de Dios, sino en todo lo que usted va a hacer y va a actuar. Usted antes de hacer cualquier cosa no se deje llevar por la emoción, órele al Señor. Por eso dice que sean conocidas delante de Dios. Las peticiones, no importa cualquier petición que sea, lo que sea, pero recuerde siempre hay algo que yo siempre rectifico y a muchos no les gusta. Yo sé que esto es como meter el dedo en la llaga. Mire, hermano, si usted no obedece a Dios, usted se puede reventar orando. Pero si usted está en pecado, hermano, si usted no le pide perdón a Dios y se aparta del pecado, hermano, mire, usted puede reventar las rodillas de orar. Porque nosotros apartamos nuestra vida de Dios cuando hay pecado en nuestra vida. Sí, alguien decía sí, pero todos tenemos pecado. Quizá todos tengamos de una manera u otra ofendamos a Dios, pero tenemos que tener una conciencia diaria de decirle, Señor, líbrame de esos pecados que me son ocultos, líbrame, Señor, de pecar, y si he pecado, Señor, por favor, enséñame a construir mi vida cristiana en ti, perdóname, Señor. Entonces, son cosas que yo siempre digo, que si nosotros estamos en oración y usted está en pecado, usted sigue sin empezar en pecar, pues entonces eso es como si usted quisiera subir a una escalera donde hay un tesoro y a la mitad del camino se devuelve otra vez para abajo, se mete al barro y trata de subir a esa escalera y se resbala precisamente por el pecado, porque esa escalera donde hay ese tesoro es limpia y no puede pisarla nadie con los pies sucios, porque resbala y cae. Está hecha especialmente para que aquellos que tienen unos pies limpios puedan llegar a ese tesoro. Entonces nosotros, para llegar a la presencia de Dios, a pedirle cosas, a orar, a llevar todos nuestros problemas, primero que todo debemos no ser ignorantes en la oración, sino ser ignorantes, ser sabios. Primero busque el reino de Dios. ¿Y cómo se busca el reino de Dios?
pidiéndole perdón a Dios. Por eso el Señor dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar el reino de Dios, buscar a Dios para que Él nos perdone, buscar a Dios y su justicia para que Él nos justifique por su gracia, por su sangre preciosa, pidiéndole perdón que nos lave. Y es muy necesario que nosotros aprendamos a escudriñar las Escrituras, porque en ella dice el Señor que encontramos la vida eterna. Hermano, mire, nunca deje de orar, pero tiene que aprender, querido hermano, que delante de Dios debemos ir con un corazón de verdad dispuesto, un corazón libre, un corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor nos va a decir y aceptar lo que Él nos quiere dar. No tratar de obligar a Dios, sino siempre pidiéndole a Dios su santa voluntad y que se haga conforme la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Su sabiduría, como dice aquí. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios que sobrepasa, dése cuenta, dice que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración hace que nosotros avancemos en la fe, avancemos en Cristo Jesús. Pero no hay fe si no hay problemas, si no hay dificultades no hay fe. Pero para aumentar nuestra fe también tenemos que aprender a tener esa ganancia de la palabra del Señor. Tenemos que aprender a obedecer la palabra del Señor, a leerla y tener en cuenta, como dice el Señor, que la palabra de Dios esté en los muros de nuestras casas, de nuestra vida, que esté grabada en nuestro corazón la palabra del Señor, en nuestro brazo, que la llevemos grabadas en nuestro pecho, en nuestra vida, en nuestra alma, y aún en nuestra frente tenemos que tener grabado el nombre del Señor Jesucristo, para que a toda hora, cuando el enemigo venga a ponernos tentación o a ponernos cosas para que después estemos debilitados, sepamos decir y discernir no, porque se le puede decir al enemigo: de ahora en adelante nadie me cause molestia porque llevo en mi frente la marca del Señor Jesucristo. Nosotros somos marcados con la sangre de Cristo para su gloria. Por sus clavos nosotros fuimos marcados para su gloria. Fuimos comprados con un sello para su gloria. Así que nadie nos puede causar molestias. Pero el cristiano debe aprender a sujetarse a Dios, debe aprender que primero está la obediencia a Dios y buscar el entendimiento de la sabiduría. Cuando usted se sienta agobiado, en vez de sentirse agobiado, y aunque lo esté, usted acuérdese, siempre acuérdese, ¿qué hacía Jesús? Que Jesús iba en las tardes, en el momento en que él tuviera el mínimo tiempo, se veía orando y Jesús se iba a orar y le gustaba estar a solas con su Padre, porque él sabía que ahí era donde él encontraba la fortaleza. Recuerden que el enemigo conoce la Biblia. Él sabe cuando nosotros fallamos y él dice: no ha aplicado la palabra de Dios, este está flojo por este lado. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dijo a Jesús que se tirara de esa montaña? ¿Qué le dijo el enemigo a Jesús? Dice que no, dice: usted se puede tirar de allá. Los ángeles no vendrán y Dios mandará, tu Padre enviará montones de ángeles para que te protejan. Recuerda lo que dice el Salmo 91, que sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden en todos tus caminos. El enemigo conoce la palabra, por eso es que nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor y siempre tener en cuenta que la milicia de nosotros es la obediencia a Dios. Esa es la milicia de nosotros, la obediencia a Dios. Si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, estamos en adulterio, fornicación, mentira, robo, no sé cuántas cosas, no sé cuántos pecados más podemos cometer delante de Dios. Y no nos corregimos. Y cuando no nos corregimos es porque no buscamos a Dios en espíritu y en verdad.
Si estamos en pecado, pues ¿cómo vamos a orar a Dios? ¿Cómo vamos a tener una comunión con el Espíritu Santo? Usted quiere ser vencedor, tiene que tener una buena comunicación con el Espíritu Santo en santidad y oración, creyéndole al Señor. ¿Usted tiene dudas? Entonces busque en la palabra de Dios todos los versículos que te van a apagar ese fuego que a veces el enemigo viene y prende el fuego de la duda, esa duda de las promesas de Dios, porque eso lo utiliza también el enemigo para apagar el avivamiento espiritual que hay en usted. Entonces, nosotros tenemos que presentar todas nuestras peticiones delante de Dios, creyéndole al Señor. No cometer errores y después decir, no, yo después de cometer este error, si meto la patica, entonces yo voy y le pido perdón a Dios y Él me saca de eso. No, pidámosle a Dios entendimiento y sabiduría para hacer todas las cosas en nuestra vida. Y cuando nosotros vayamos a hacer cualquier cosa que usted vaya a hacer, que vayamos a hacer, presentámosla primero delante de Dios, oremos, saquemos suficiente tiempo para ir al huerto, allí a orar con el Señor. Si usted lee en Marcos 14, 32 hasta el 52, ojalá se lea todo el capítulo, dice así: fueron al monte de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Imagínense lo que sentía Jesús siendo el Hijo de Dios. Y él estaba orando al Padre, y el Padre estaba con él, pero él estaba en la carne, así como nosotros estamos en carne ahorita, que vienen muchas dificultades y que somos débiles, pero nos podemos fortalecer en la oración, así como Cristo hacía. Él salía fortalecido del monte de allí. El Señor fue el que le dio las fuerzas para poder hacer todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros, porque era muy tremendo. Siempre que nosotros pensamos en el sufrimiento de Jesús, solamente pensamos en la cruz, pero Él pasó otros sufrimientos terribles mientras estuvo aquí en la tierra. Hay muchas cosas. Yo estaba leyendo la vida de Jesús y de su madre hace unos días, y yo dije, a veces nunca he escuchado una predicación sobre esto, y un día de esto la vamos a hacer. Las cargas que Él también tenía como hijo de una mujer, porque Él tenía hermanos y Él se hacía cargo de su mamá. Entonces, esto es tremendo, porque Él pasó por muchas cosas que nosotros también pasamos como seres humanos, pero sin pecado. Y la clave para todo esto fue la oración, y Jesús lo hizo no solamente para fortalecerse Él, sino para fortalecer a su iglesia y a su pueblo. Espero que le haya servido de algo esta meditación de la palabra de Dios, y que Dios le bendiga, hermano, y tome fortaleza. Cualquiera que sea su necesidad, póngala en los pies del Señor.